Este es el tercer mensaje de una serie que se llama Preparados. Y hoy sí necesito que se preparen para lo que va a escuchar. Por amor a las personas que vienen, hace 8 días no vinieron, y por las personas nuevas que se acercan a este lugar, quiero decirles solamente un resumen de 3 minutos para conectar todo lo que vengo diciendo. Quien le habla cree que el tiempo se está terminando, que las palabras de Dios se están cumpliendo, que por muchos años, el próximo año cumplo 30 años de ser cristiano, y en estos 30 años desde que yo llegué a una iglesia escuché unos mensajes acerca de que Jesús viene, pero nunca lo veo tan cerca como esto. Si usted nunca ha leído la Biblia o nunca se ha detenido a estudiar la Biblia, quiero decirle que Jesús vino a la tierra, si usted no lo sabía un día, y que cuando Jesús vino a la tierra y caminó en este mundo y murió en una cruz y resucitó al tercer día, se cumplieron 333 a 36 predicciones o profecías que gente antes que Jesús apareciera habló, y que la Biblia nos habla otro tanto de profecías que va a volver a regresar. Eso se llama en griego Maranata. Maranata es una palabra griega que significa Él viene. Vino por primera vez y regresa de nuevo. Le he dicho que para que las profecías se cumplan, se necesita tener en cuenta 3 escenarios, y es: ¿qué está pasando en Israel? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este pueblo maravilloso y santo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, allá afuera? ¿Qué pasa con este mundo? Y tercero, ¿qué pasa con nosotros, la iglesia de Dios en todas las naciones? Entonces, cuando usted comienza a estudiar detenidamente, a mirar y a observar, se da cuenta que las palabras se están cumpliendo. Yo escucho a gente también, y nunca había escuchado tantos hombres de Dios que nunca hablaban de estos temas, que nunca les gustaba hablar de estos temas, diciendo: Dios nos dice que se acaba el tiempo. Esta semana tuve la posibilidad de escuchar a un hombre que yo admiro muchísimo y va a cumplir 50 años de ministerio, y él dice que una madrugada iba al rumbo a orinar, pero de repente algo golpeó fuertemente su corazón y fue la voz de Dios y le dijo: el tiempo se acaba y no hay más tiempo. 3 meses después, estando en otro lugar en oración, Dios le dijo: lo que te dije la vez pasada es de verdad, el tiempo se está terminando. Entonces hay una serie de componentes que yo no vengo, la enseñanza no está basada en dar qué profecías se están cumpliendo y cuáles faltan por cumplirse. Esta no es la serie. Porque a veces las personas, cuando comienzan a escuchar este tipo de mensajes, les genera más miedo. Y lo que estamos haciendo nosotros es una voz de advertencia de lo que está por venir y lo que está por pasar, porque necesitamos despertar a lo que está pasando en la tierra. Y este es el tiempo de Dios. Amén. Así que vamos a ir a la Biblia, a Mateo capítulo 25, y vamos a leer unas palabras de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntaron los discípulos cuándo sucederían estas cosas, a Jesús le hacen 2 preguntas, que hoy no me voy a detener porque me voy a demorar, pero le hacen 2 preguntas, y la segunda es: ¿cuándo va a suceder todas estas cosas que tú acabas de decir? Eso está en Mateo 24 y comienza a responder en Mateo 25. Así que quiero que leamos, por favor, léeme, por favor, Mateo 25, versículo 5 al versículo 7. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Amén. Y salieron. Esta es la historia de 10 vírgenes.
Las 10 vírgenes representan a la iglesia. Yo le voy a hacer rápidamente la traducción para no demorarnos, representa a la iglesia. Entonces Jesús está hablando ¿qué? Una parábola. Aquí nos demoraríamos, pero la enseñanza no se basa en esto. Él está hablando algo que pasa con los matrimonios judíos. En nuestros matrimonios tradicionales, ¿qué pasa? Dice la gente que el novio no ve a la novia porque sale al matrimonio. En los tiempos bíblicos, el novio va por la novia y la recoge para llevarla al altar. No es diferente. Entonces acá dice que el novio está haciendo los preparativos y ahora va a regresar por la novia, por su esposa. En la versión dice su esposa, pero por su novia. ¿Y qué pasó con las novias? Leamos otra vez el versículo 5, por favor, ¿qué dice? Tardándose el esposo. Voy traduciendo rápidamente. ¿El esposo quién es? Jesucristo. ¿Quién es la novia? Ya le dije, la iglesia. Y dice que ¿qué pasó con el esposo? Comenzó a tardar. ¿Qué es lo que nosotros vivimos en este momento? Para algunas personas lo que le voy a decir puede ser una fábula hoy. Decir, qué cosa tan... Esta gente ve hartas películas raras. Pero ya tenemos una evidencia que Jesús vino a la tierra. Si usted me quiere apurar, yo digo, yo le puedo esta mañana enseñar tantas profecías que se están cumpliendo en este momento que ya estaban en la Biblia y las que están por cumplirse. Entonces acá dice que el esposo se demoró. Porque desde hace 30 años, yo no tengo tantos años en el evangelio, pero hace 30 años yo escucho que Jesús viene. Y yo dije, oiga, pero Jesús como que viene y viene y viene y no viene. Entonces pareciera que se tarda, pero ya Jesús nos dijo, el esposo va a tardar. Después, ¿qué dice? Que todas las 10 que comenzaron a hacer, a cabecear. Y al final, ¿qué sucedió? Todas las 10 se durmieron. Y dice así la palabra, y tardándose, 6, perdón. Y a la medianoche se oyó ¿qué? Un clamor. La hora más oscura es las 12 de la noche. La medianoche, en la antigüedad el horario lo dividía de a 3 horas. Entonces la medianoche son las 12. Dice que aquí llegó ¿a qué horas? A las 12. Eso no quiere decir que Jesús va a venir a las 12 de la noche. Lo que nos indica acá en lo segundo es qué va a pasar en la tierra. A la iglesia, ¿cómo va a estar la iglesia? Un poco dormida y cabeceando. Ya vemos hacia dónde vamos, qué es lo que va a pasar, en qué momento estamos nosotros. La iglesia va a comenzar a cabecear y a dormirse porque el mensaje que él viene parece que como que se tarda, pero a la tierra ¿qué le va a pasar? Va a estar en la oscuridad. La tierra va a caer en una oscuridad. La tierra ya está en una oscuridad. Yo hago una rutina diaria de informarme del mundo. Es una cosa que tengo años. Yo le podría decir a usted hoy 10 noticias que posiblemente no van a pasar por Caracol y RCN. Pero si usted no sabe, las muertes en Libia por el ciclón Daniel o el huracán Daniel van 20,000 personas. Y sigue en aumento. ¿Y qué pasó hace poquito en Turquía? ¿Y qué pasó en Marruecos? ¿Y qué pasó en México? ¿Y qué pasó en Estados Unidos? ¿Y qué pasó hace poco días en Haití? ¿Y qué pasó hace pocos días en Australia? Todo lo que está pasando así, todo rápido en el mundo. Claro, nosotros estamos acá en Neiva, de pronto asados del calor, pero usted no sabe que hay gente que se está asando de verdad. Y en otros lados se están muriendo inundados de calor, de aguas, perdón. Es una cosa rarísima, que mientras otros están congelando, nosotros nos estamos asando. Gracias a Dios estamos en Neiva. Amén. Siempre pienso eso, gracias a Dios estamos en Neiva. Acá no llegan ni huracanes, no llegan nada, gracias a Dios. Entonces dice, aquí viene, se oyó un clamor. ¿Ese clamor de quién va a salir? Es la voz de los hombres de Dios, que van a comenzar a decir algo. Ahora sí viene el novio. Dice, se oyó un clamor que dice ¿qué? Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. ¿Y qué pasó en el versículo 7? Que hicieron las 10. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron de su sueño y arreglaron sus lámparas. Pero ¿qué es lo que pasa después? El 8 nos dice
que cuando arreglaron las lámparas, estas lámparas funcionan solo con aceite. 5 tenían aceite de reserva y otras 5 no tenían. Entonces dijeron, ¿por qué no nos dan aceite? No podemos, porque entonces no vamos a tener las 10, que eso es lo que pasa con la riqueza. Usted la reparte a todos, pues todos somos pobres. Entonces decir, si le doy las 5, pues ya no tiene aceite usted ni tenemos nosotros. Vayan y traigan a ver qué pasa. Pero mientras se fueron, cerraron la puerta, que hace 8 días le dije, para las personas que vienen, que la puerta no la vamos a cerrar nosotros, la cierra Dios y Dios decide cuándo la va a cerrar. Ya di esto, ahora comienzo. ¿Qué es lo que va a pasar? El mensaje que va a despertar a la iglesia se llama Jesús viene. Yo pude detectar eso. Yo he predicado, el primer mensaje en mi vida cristiana lo di a los 3 meses de ser cristiano. Nunca voy a olvidar, prediqué de Isaías 6, capítulo 7 al 9 y Romanos 10. Es el primer mensaje que di. Desde ahí nunca he parado de predicar. Y en todos estos años yo he predicado de finanzas, de matrimonios, de hijos, de restauración. He echado fuera demonios a diestra y siniestra, he orado por sanidad. He hecho un montón de cosas y yo he visto que no he logrado despertar a la gente. La gente va, viene. Pero el último mensaje que a mí me ha entrado profundamente a mi corazón, y que usted no sabe cuánto tiempo yo medito en esto solo, que yo podría decir, si dejo de ser pastor, ya no es decir, ya no creo esto porque soy pastor. Yo solo medito en esto y digo, Dios, lo que viene está candela. Porque la Biblia dice que la tierra va a pasar por 7 años y Jesús dijo que ojalá usted no tuviera y yo que pasar. 7 años que nunca la iglesia, la tierra ha soportado, ni nunca volverán a pasar. Le voy a decir qué va a pasar, solamente en una de las cosas que va a pasar. Dice que habrá un gran terremoto en la tierra que afectará 7 estructuras de la naturaleza en el terremoto. Dice que afectará los volcanes, afectará las estrellas, afectará el cielo, afectará el sol, afectará la luna, afectará las montañas y, ya le dije hace 8 días, que a 2030 y a 2050 lo que dicen los científicos es toda isla desaparecerá. Y dice este pasaje de la Biblia, ya lo dice que las islas serán afectadas y las montañas serán corridas por las placas tectónicas. El apóstol Juan, que está viendo todo esto, él no sabe decir placas tectónicas. Él no sabe algo que se llaman las nubes o unas explosiones carbónicas que andan los volcanes, y por eso él describe, y el sol se oscureció y la luna se oscureció. ¿Por qué? Porque los volcanes van a lanzar todo esto y por eso no se puede ver nada. Y dice que ese megaterremoto afectará 7 tipos de personas en la tierra. Entonces, y lo que yo quisiera predicarle de eso, pero el Señor me dice, no, ese no es el mensaje, porque no lo quiero asustar. Lo que lo quiero es preparar en el nombre de Jesús, porque yo y todos necesitamos estar preparados. Yo hablo con mi esposa, harto de esto continuamente estamos hablando, porque yo digo, necesitamos prepararnos. Porque la Biblia dice que existen 3 posibilidades. Que nosotros, Dios, antes de que todo esto acontezca, nos lleve al cielo. Existe una segunda posibilidad, que tengamos que atravesar la mitad de ese periodo, que son 3 años y medio. Y existe otra posibilidad, que tengamos que atravesar todos los 7 años y al final Jesús va a venir. Y ese es el mensaje, el esposo viene. ¿Yo qué quisiera? Yo no quiero atravesar, pero no es lo que yo quiera, es qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo pensaba terminar hoy, pero dije tal vez me tenga que demorar un poquito entre 8 días para decirle algo más. Porque yo necesito que tengamos claridad de lo que le estamos hablando, porque no estamos haciendo algo sensacionalista. Ya dije hace 8 días que no me gusta eso. ¿Para qué llenar una iglesia que se llene de miedo? Es una iglesia que entienda por qué estamos lo que estamos haciendo, no es por el miedo. Pero sí tenemos que decir, Jesús viene, y el mensaje que va a despertar a la iglesia, ¿qué es? Jesús viene. Porque ellas dejaron de cabecear, ¿cuándo? Cuando escucharon el mensaje que ahora sí llegaba y comenzaron y se despertaron.
Quiere decir que antes de que el novio venga, el mensaje que Dios está mandándonos a todos a decir es: Jesús viene. Y la palabra viene significa Maranata, Jesús viene otra vez. Necesita la iglesia que volverse a despertar. Necesitamos dejar de estar cabeceando, durmiendo en un sueño profundo que no nos está haciendo bien. Lo segundo que dice este pasaje bíblico, ¿qué es? ¿Qué hicieron las novias o las esposas? ¿Qué hicieron? Dice, arreglaron las lámparas. Y de eso se trata mi mensaje y de eso se trata mi serie. La serie, el primer mensaje se llama Porteros. El segundo se llama los que vinieron hace 8 días. Oh, hermanos, el premio. Si está bien. Dice, arreglaron las lámparas. La palabra arreglar aquí es una palabra que mucha gente conoce. Y es la palabra que se utiliza para cosmético. Quiero que me ponga la palabra para que la gente la conozca. Cosmeo. Cosmeo es una palabra que se utiliza para los cosméticos. Las mujeres aplican cosméticos regularmente, ¿para qué es? Para arreglarse. Si arreglan. Entonces dice, la palabra cosmeo significa embellecer, arreglar, poner en orden, preparar. ¿Qué hicieron ellas entonces con las lámparas? Las comenzaron a embellecer, las comenzaron a arreglar, las comenzaron a poner en orden. El mensaje de Maranata es: Jesús viene y va a producir, lo primero es un despertar. Hace 8 días le di un dato de lo que pasa en China. Hoy le voy a dar un dato de lo que pasa, porque hay gente que piensa que esto es los países menos evangelizados del mundo. Y le comentaba la vez pasada que uno de los países que yo he orado mucho es por Afganistán y por Haití. Entre Afganistán, Irán. En Irán existe una muy grande probabilidad que es donde nazca el anticristo, pero no lo sabemos. Pero es una grande posibilidad para que vean lo que está pasando en Irán. Y en Pakistán, en los últimos años se ha convertido 50 millones de cristianos. ¿Usted sabe que son 50 millones de cristianos? Que todo Colombia se ha convertido en menos de 10 años. Son datos de personas que trabajan allá internamente. Aquí nosotros no tenemos problema en Colombia porque tenemos libertad religiosa. Es decir, podemos venir, salir, nos pueden ofender, lo que sea, pero al final nos tienen que dar la libertad de hacer esto. Si usted está en Afganistán, si usted está en Pakistán, o si está en Irán, que es un profundo enemigo israelí, en estos 3 pueblos usted nunca podría cargar una Biblia, ni nunca podría decir que cree en Yahvé. Menos, mucho menos que cree en Yeshua, el Mesías, porque lo van a matar. Pero la gente se sigue convirtiendo y convirtiendo. ¿Usted cree que por qué? Porque el tiempo se acorta. Yo por muchos años decía, esto está tan demorado, porque eso allá la gente no se convierte. Acá en Latinoamérica medio se convierte, pero ahí vamos. Y cuando comienzo a escuchar datos, como le dije, que en la China se convierten 50 millones posiblemente diariamente. Si comenzamos a escuchar datos de lo que está pasando en la India y en lugares tan cerrados como Irán, Pakistán y Afganistán y Uzbekistán y todas estas que están ahí cerca, comienza a convertirse la gente. Yo digo, el tiempo se está acabando, se acabó. Porque están en los lugares más cerrados del mundo, donde no entraban ni misioneros. Cuando yo comencé a orar de vez en cuando por Afganistán, el porcentaje que saliera el 0,00001% de cristianos. ¿Qué es lo que habían? Un par de misioneros gringos haciendo trabajos rurales, pero ahí lentamente haciendo un trabajo de evangelización. Hoy en día ya esa pequeña semilla que a algunos hasta con muerte le tocó vivir, ya es en 10 años regado por todo este lugar 50 millones. ¿Usted sabe qué pasa? Porque yo quiero, esto no lo dije en el servicio, pero yo quiero convencerlo a usted. Necesito despertarlo como sea. Yo quisiera hacer otra cosa, pero no puedo. Uno de los países comunistas, estos días Manuela tenía una tarea de decir cuáles son los países que tienen dictaduras. Yo le puedo nombrar rápido unos y yo sé que uno de ellos es Corea del Norte.
Corea del Norte es una dictadura total. Son dos países, pero están divididos por una frontera muy grande. Hace 100 años, Corea del Sur estaba sumido en la pobreza más grande y absoluta. Y comienza en 1950 y algo a entrar el evangelio lentamente en este lugar. Y Dios comienza a traer una gran semilla muy fuerte del evangelio. Ellos han llegado más o menos a un 30 y algo, un 40 y algo de población cristiana. Con la población cristiana católica y la población cristiana evangélica, más o menos llegan a un 49%. Si usted no sabe, todo lo que hoy recibimos viene de Corea. La industria más grande de cosméticos en el mundo es la coreana. Es la más grande después de Estados Unidos, por supuesto que es la más fuerte. Hoy los grupos musicales que tienen más fans en el mundo son de Corea. Los BTS y otro de mujeres. Está el de hombres y está el de mujeres. Son millones y millones de personas que lo siguen. ¿Usted pensaba que era Shakira? No, son los BTS. Y ellos dicen, ¿cómo hacemos para traspasar la frontera y poder evangelizarlos a ellos? Entonces ellos han hecho algo que para mí me parece desafiante. Y es animar a personas a que oren si van a ser la semilla que Dios va a sembrar en el norte, que es tratar de entrar al norte y evangelizar a las personas que más puedan. Y al final, si les toca morir, van a morir o van a la cárcel, una de dos, pero van, como decir, entramos a hacer lo que tenemos que hacer, pero sabemos que podemos morir o por ir a la cárcel, pero tenemos que hacerlo, porque alguien tiene que evangelizar esta ciudad. Y ya les están entrando y lo están permeando y lo están permeando y lo están permeando, porque se les están metiendo. Porque tal vez nosotros estamos aquí todavía ahí como un poco dormidos, pero en otros lugares están. Cuando hay persecución, yo me doy cuenta que la iglesia como que se pone ahora sí con pilas y con ganas. Entonces, todo este panorama es para decirle, se acabó el tiempo. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia dice que lo segundo que va a pasar con este mensaje, ¿qué es? Que la novia va a tener que comenzar a colocar en orden, ¿qué? Su vida. La lámpara representa, ¿qué? Su vida. Antes de que Jesús aparezca, nosotros necesitamos poner en orden nuestras vidas. Comenzar a embellecer. Comenzar a maquillar a la novia. ¿Qué dice la Biblia en Efesios? Que Dios viene por una novia. ¿Cómo viene? Sin mancha y sin arruga. La novia de Jesucristo empezó siendo viejita, pero va a terminar joven, porque Dios la va a sanar. Las arrugas representan tanto pecado. El pecado envejece a las personas, si usted no sabía. El pecado las enferma. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios le quitará las manchas y las arrugas, ¿qué está diciendo? La presentará santa. Así que el mensaje de esta mañana es ese. Llegó el tiempo de arreglar las lámparas, porque el tiempo se está agotando y se está terminando. No hay más tiempo. Así que vamos a leer un pasaje que está en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Y voy a hacer algo que casi no me gusta hacer, pero lo vamos a hacer esta mañana. Y es leer todo un pasaje larguísimo, del 1 al 12. Así que quiero que leas el primero y yo lo voy explicando de una vez para no demorarme. ¿Qué dice? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo dice esto, le está escribiendo a una iglesia que se llama Tesalónica. Pablo duró 3 semanas en esta iglesia y esta iglesia voló, entendió las cosas. ¿Cuánto uno quisiera esto? Que una persona no se demore 10 años para entender algo en 3 semanas. Y esta iglesia en 3 semanas entendió algo y dice la palabra, Pablo le dice a esta iglesia, yo no tengo la necesidad de tener que volverles a explicar lo que ya les hemos explicado acerca de cuándo sucederán estas cosas y cómo serán las cosas. Yo no tengo necesidad. ¿Por qué no tengo necesidad? Que les vuelva a escribir, versículo 2, ¿por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dice, porque ustedes saben cómo saben las cosas. Perfectamente. Para saber las cosas perfectamente, ¿qué hay que hacerlas? Hay que enseñárselas a las personas, por eso las estamos enseñando. Usted lo crea o no lo crea, es su problema. Eso ya pasó en la humanidad, que cuando Noé predicó la gente no creía, al final el diluvio llegó, eso es el problema suyo. Yo dejé de pensar y por eso yo predico así, antes le tenía un poquito más, yo decía, pero al final ya me di cuenta de una cosa, esto es como si yo cogiera una pistola esta mañana que me la pusiera en la cabeza y tengo 2 balas, o es cierto o es mentiras, no es más.
Si es mentiras y no era verdad nada, pues ¿qué nos pasó? Yo siempre digo, pues nada. Pero si es verdad, ya no hay manera de cambiar nada, porque hay no más 2 balas. Yo siempre lo veo así. Yo creo totalmente lo que le digo, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero digo, si al final no fuera nada de estas cosas, ¿qué va a pasar? Pero ¿qué sucedería si usted rechaza este mensaje y al final sí es verdad? La diferencia que pasa con nosotros a los países desarrollados, ¿sabe qué es? Yo he estado varias veces en Miami cuando he venido, y siempre que he ido las veces ha estado las tormentas. ¿Qué hacen en Miami? Porque todos los septiembres hay tormentas y los agostos hay tormentas. ¿Qué hacen ellos? Todos se preparan. Usted no ve a nadie diciendo, no, yo sé que yo voy a orar y no va a venir la tormenta. Supermercados, los apartamentos, todos comienzan en lo que es anti-huracanes. Eso, el viento se entra a los edificios, ya la gente sabe, todos los parqueos se inundan, pero se preparan. ¿Y después qué pasa cuando pasa la tormenta? A sacar agua y arreglar otra vez las cosas y la vida sigue. Porque se preparan. Nosotros tenemos una mente más folclórica. No, esto dice que va a temblar, pero quién sabe si tiembla. Porque no nos gusta prepararnos y anticiparnos a las cosas que están sucediendo. Entonces acá, ¿qué dice la palabra? Yo no tengo necesidad que les explique lo que ya les he explicado tanto, porque ustedes lo saben perfectamente. ¿Qué es lo que saben perfectamente? Que el Señor vendrá así como ladrón. Yo quiero que le voy a decir esta mañana algo que para las personas que han leído mucho tiempo la Biblia, ¿qué significa esto como ladrón en la noche? Sigamos leyendo, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mire este acontecimiento, esto es profético, pero no me quiero detener ahí. Cuando digan en la tierra paz y seguridad, ¿qué busca el ser humano? ¿Qué es lo que estamos buscando? Dígale a cualquier político, le voy a dar una asesoría sin cobrársela. Hable de seguridad porque la gente quiere escuchar qué tiene usted para hablar de la seguridad. La gente busca estar en paz y sentirse segura. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto es gratis, con la misma ofrenda, se lo va a decir. Que va a haber un caos, pero alguien va a venir a arreglar las cosas. Y la gente va a entrar en un periodo de calma porque dirá por primera vez, en los 70 dijeron paz y amor, en los 2000 ¿qué? No lo sé, no lo quiero decir, dirán paz y seguridad. Pero cuando esto acontezca, de repente aparecerá, porque van a haber aproximadamente 2 o 3 años y medio de paz y seguridad en la tierra, por un hombre que le va a poner seguridad a la tierra, que se llama el anticristo. Pero a la mitad romperá todas las alianzas que hizo y comenzará la cosa dura para la tierra otra vez. Este es el cumplimiento de este pasaje. Entonces dice así, ¿qué le va a pasar? De manera repentina, es decir, cuando no se espera, comienza. Y dice, la mujer como mujer encinta, ¿y qué es lo que sucederá? Y no, ¿qué va a pasar? No escaparán. Ya no habrá más escapatoria porque llegó el gran día, la Biblia llama el gran día del Señor. Versículo 4. ¿Qué dice? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mas vosotros, o sea, nosotros, ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros? No estéis en tinieblas. ¿Para qué? Para que el día no los sorprenda como ladrón. Que acá hay una cosa bien interesante, pero leámosla. Leamos el 5 y el 6 y ahí me devuelvo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Leámoslo de una vez. Es que sigue. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. Dios Amén. no nos puso para ira. Dios no nos puso para ira. Nos puso para salvación. ¿A través de quién? Por venir a Sion, no, a través de Jesucristo. Nunca le iré a predicar
más de la iglesia que de Jesucristo. Porque las iglesias son iglesias, pero Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, y Él es el que seguimos. Y el versículo 10, ¿qué dice? Él fue el que murió por nosotros. Mire lo que dice: ya sea que velemos o que durmamos. Pablo dice que esto es un misterio, que cuando Jesús aparezca, unos estarán muertos, pero acá no habla de muertos sino dormir, porque el cristiano ya está en la presencia de Dios. Pero otros que dicen, estarán vivos. Dice, vivamos juntamente con Él. Versículo 11, léalo por favor. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os aman. Ahí. Dice así el apóstol Pablo: ¿a quiénes serán los sorprendidos? Si nos volvemos al versículo 4, ¿quiénes los que van a ser sorprendidos? ¿Qué dice la palabra? Dice, mas vosotros, hermanos, no tienen que estar como en tinieblas, para que aquel día no los sorprenda como ladrón. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús viene como ladrón en la noche, ¿a quién está haciendo referencia? Yo siempre pensé que era a nosotros, hasta que me di cuenta que no es a nosotros. Porque si usted es una persona que anda de día, porque somos hijos de la luz, el ladrón ¿a quién sorprende? Sorprende en la noche a los que están en la noche. Pero a los que están de día, el ladrón no nos va a sorprender. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros nos preparamos y comenzamos a caminar en la luz, a nosotros no tiene por qué sorprendernos la venida de nuestro Señor Jesucristo. No nos va a sorprender, porque no nos va a coger en tinieblas. ¿Quiénes son los que tienen que estar llenos de miedo? No los de la luz, los de las tinieblas. La persona que está andando en tinieblas es la persona que tiene que tener miedo, porque a él sí lo van a sorprender. Por eso hay gente que me ha dicho a mí en la cara un par de veces: yo siempre le pido a Dios que al final yo me arrepentiré. Por ahora déjeme así, pero al final me voy a arrepentir. Lo que usted no sabe es que no va a haber tiempo, porque lo va a sorprender. No hay tiempo. Mientras las personas que caminan en la luz, andan en la verdad, que de eso se trata este mensaje, no nos tiene por qué sorprender, porque para nosotros Jesús no será un ladrón, será la novia, será el esposo que nos va a despertar, que vinimos, estamos listos porque hemos escuchado su voz por muchos años. Y Él nos va a indicar, llegó el momento, prepárate, iglesia, y este es el momento. ¿Cuántos días van a pasar? Yo no sé. ¿Cuántos años van a pasar? Yo no lo sé. Pero que se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Y el amado está diciéndonos: despiértate, amada, porque vengo por ti. Y antes de que aparezca, necesitas arreglarte. Necesitas dejar las tinieblas y la oscuridad. Y acá ¿qué dice? Para que no los sorprenda. ¿A quién los va a sorprender? A los que andan en tinieblas, no los que andan en la luz. Y el versículo 5 dice así. Dice, porque todos vosotros, o sea nosotros, ¿sois de qué? Somos hijos e hijas de qué? De la luz, del día. Y no somos de la noche ni de las tinieblas. Los de la noche y los de las tinieblas son los sorprendidos. Los de la luz no nos va a sorprender. Tiene que saber eso. Nosotros, Dios nos va a avisar antes y nos está avisando ahora. Con tiempo nos está diciendo, porque no nos tiene por qué sorprender. Para eso nos dejó su palabra. No sabemos el día exacto, no sabemos los segundos exactos, pero sí sabemos los tiempos y las ocasiones. Por eso Pablo dice: yo no tengo necesidad de volverles a escribir acerca de los tiempos y las ocasiones. Ustedes saben perfectamente. Ustedes lo saben perfectamente, le hemos enseñado una y otra vez cómo será la venida del Señor. Cuando digan paz y seguridad, entonces caerá repentinamente sobre la tierra destrucción. Y después dice el versículo 6, dice así: por tanto, que como empecé la serie, llegó el tiempo de velar. Los que velan, ¿quiénes son? Los que no duermen. Yo no había entendido, hay un montón de cosas que yo no había entendido, las estoy entendiendo ahora. Ahora me he acercado más a Dios y más a su palabra. Y una de ellas es porque casi no duermo igual como antes. Yo era de las personas que me dormía cuidando un león, y yo decía: ahora cana me despierto a la madrugada, a veces no puedo dormir, a veces en la noche estoy súper tapado. Yo digo: Dios, yo quiero dormir, yo quiero descansar. Pero he ido entendiendo que Dios me dice: te estoy preparando porque necesitamos estar más fuerte para lo que viene. Tú has alzado 25 kilos, ahora necesitamos alzar 50 kilos porque lo que viene es más fuerte.
Y ya comienzo a orar más, y ya comienzo a velar más y a pedir por más cosas que antes no pedía. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, por tanto no durmamos como los demás. La gente que anda en tinieblas, ¿qué hace? En la noche está parrandeando y en el día quieren dormir. Sino que seamos, nosotros somos al revés, de día estamos sobrios. Sino dice, ¿qué más? Dice, sino de los que velamos y somos ¿qué? Sobrios. ¿Qué es sobrios? Es el antónimo de ebrios. ¿Qué es un ebrio? Un borracho. ¿Cómo se comportan los borrachos? Canzones como un borracho. Si hay algo que a mí me marcó es ver a mi papá borracho. Y gracias a Dios tomé la decisión que esa no es la vida que yo quería y Dios me ayudó, por supuesto. Sin Dios no se puede. Pero ver un borracho sí que es cansón. Lloran, gritan, son celosos, canzones, mujeriegos, artistas. Hacen un montón de cosas y después dicen, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo? ¿Qué es un sobrio? Sabe lo que está haciendo. Está en sus sentidos. ¿Qué es lo que nos manda la palabra? Despiértense y como nunca antes tenemos que estar sobrios, entendidos. ¿Y qué dice después el versículo 7? Pues los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, aunque hay gente que de noche y de día no tiene problema en embriagarse, se embriagan. Dice el versículo 8, que aquí quiero llegar. Pero nosotros, o sea, usted y yo, ¿qué dice la palabra? Somos del día. Seamos que sobrios. Habiéndonos vestido de ¿qué? 3 cosas. ¿Cómo nos vamos a preparar? Le voy a decir las 3 cosas. Número 1, con la coraza de ¿qué? De fe. ¿Qué era la coraza? La coraza es, en estos tiempos de Pablo, que está escribiendo acá, el imperio romano era demasiado grande. Nunca ha habido un ejército tan grande. Lo va a haber al final de los tiempos. El ejército de China será el más grande de la tierra. Pero antes el ejército más poderoso que tuvo en la tierra fue el ejército romano. Por el tamaño que tenía. Ellos adoptaron culturas y formas de guerra que les enseñó Alejandro Magno, o que no les enseñó, ellos copiaron de Alejandro Magno, que era el imperio griego. Y los griegos aprendieron a pelear de tal manera que se ponían corazas. Para los que no saben, los griegos fue los que dijeron, todos nuestros soldados tienen que afeitarse la cara. Ellos inventaron la afeitadora, porque cuando iban a pelear cuerpo a cuerpo, le echaban mano a la barba y los traían y los mataban. Entonces Alejandro Magno, que era un estratega de guerra, dijo, todo el mundo afeitado para la pelea. Entonces Alejandro Magno les hizo poner corazas para enfrentar y decir, como nuestras peleas son de cuerpo a cuerpo, la coraza va desde acá hasta la parte de acá, la parte nobles. Entonces se ponían esa coraza para protegerse de la guerra su corazón. Acá dice, lo que tenemos que hacer para el final de los tiempos es, 1, tenemos que dejar las tinieblas. Llegó el momento de dejar las tinieblas. Usted tiene que separarse de las tinieblas. ¿Qué es las tinieblas? Todo lo malo entra en las tinieblas. Y después, ¿qué dice? Cuando usted deje lo malo, tiene que andar en la luz, tiene que vivir despierto. No podemos vivir dormidos. No quiere decir que las 24 horas vamos a estar despiertos. Tenemos que estar vigilando qué está entrando a nuestras vidas, qué quiere entrar a nuestras casas, qué quiere venir a nuestros negocios a dañarnos. ¿Qué viene, qué está pasando con nuestro país? No podemos estar dormidos de decir, simplemente sentarse a criticar. Tenemos que orar por este país en el nombre de Jesús. Que Dios guarde este país. Tenemos que estar sobrios. Hay otros que están ebrios, llenos de pasiones, nosotros no podemos estar así. Estos días tenía una pequeña diferencia con alguien hablando de eso. Yo le digo, mire hermano, si usted no sabe, yo soy apolítico. Lo que pasa es que yo siempre voy a seguir los principios de la palabra de Dios con ayuda del Espíritu Santo. Y quien siga los principios de Dios estará conmigo, y si no, no va a estar conmigo. Es así de sencillo. Porque yo no voy a seguir, ni voy a votar, ni voy a esto por personas que están en contra de la palabra de Dios. Ese es mi problema. No es que yo soy de izquierda, no soy de derecha, no soy de nada. Soy de Jesucristo y soy de su palabra. Entonces yo no puedo animar, y esto ¿por qué? Porque yo soy de la noche. Que otros estén ebrios con todas sus posiciones, con todo su idealismo, con todo su fanatismo. Pero yo, ¿cómo tengo que estar? Sobrio. Sobrio. Que otros estén ebrios con todas sus posiciones morales, pero yo tengo que estar sobrio.
Que otros crean cosas diferentes de la familia, yo no estoy para juzgarlos, estoy para salvarlos. Pero nosotros, ¿cómo tenemos que estar? Sobrios con respecto al diseño de Dios de la familia. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Después, ¿qué tiene que hacer? Póngase la coraza de fe. Vamos a necesitar fe en estos tiempos. Mucha fe para creerle a Dios que el Dios que abrió mar en el desierto lo vuelva a abrir. Si usted quiere separarse de las tinieblas no lo sueltan tan fácil a las personas. Porque tantos años, porque llegó el momento, el día que usted tome una decisión de decir no más con las tinieblas van a hacer resistencia. ¿Cómo las va a resistir usted? Va a tener que pelear, y para eso tiene que ponerse la coraza de la fe, de pensar que es más importante la eternidad que seguir haciendo cosas torcidas acá en la tierra. Después, ¿qué dice? Va a tener que tomar una coraza de ¿qué? ¿Cómo vamos a tener nosotros paz y seguridad? No por lo que nos diga alguien ni por lo que nos dice Ángel. Vamos a tener paz y seguridad porque estamos fundamentados en la fe y en el amor. ¿Quiere una palabra de Dios esta mañana? Si el pastor, deme una palabra del cielo. Necesito que me ilumine esta mañana con una palabra. La gente no va a ir al cielo si odia. Usted no puede tener con nadie resentimiento en este tiempo. ¿Quiere una palabra de Dios? Usted tiene que reconciliarse con las personas. Si las personas no se quieren reconciliar con usted, es un problema, pero usted tiene que decidir caminar en amor. Porque ninguno irá a la vida eterna con el corazón resentido, si usted no lo sabía. Este es el tiempo de decirle al Señor: Señor, ayúdame a amar. Usted no puede perdonar, pero Cristo en usted sí puede hacerlo. Pídele a Dios, a Jesús. Lo tercero que va a pasar es, y con la esperanza, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es el yelmo? Los romanos se ponen en la cabeza y los griegos se ponen en la cabeza para pelear, especialmente los romanos, una cosa que se llama un casco. Porque los ejércitos aprendieron de decir, si no los matamos al corazón, los mataban al costado. Pero como llegaron a cubrirse todo bien, entonces ¿qué hicieron? Apúntenle a la cabeza. Entonces, ¿qué se inventaron? Necesitamos un yelmo para que no les bajen la cabeza. Nuestra esperanza está en el Señor. Yo no sé si vamos a atravesar periodos duros. Yo no lo sé. Yo he pasado horas y horas estudiando, muchas horas, y hoy digo no lo sé. Si vamos a atravesar todo, la mitad, yo creo que no vamos a atravesar, porque también hay mucha evidencia bíblica para decir no vamos a atravesar. Pero yo creo que en algún momento posiblemente tengamos que atravesar principio de dolores. Y si en una ciudad hay escasez, hay para todos, no solamente para esto. Pero eso tenemos que creer que Dios nos va a prosperar y nos va a ayudar aún en tiempos de crisis. Por eso le digo que nuestra esperanza, ya llegará un momento, se acabará de gobierno, se acabará de esto. ¿Qué gobierno lo puede hacer bien? No hay ningún gobierno que lo pueda hacer bien. No es por el Petro, no es por el que venga después. Va a llegar un momento en la tierra que por eso la gente aclamará, y lo está aclamando ya la ONU. Necesitamos un solo líder mundial. Necesitamos alguien que nos dirija, porque los presidentes no podemos. Necesitamos una persona que nos venga a poner orden a esto. Todo se está abriendo para lo que viene. ¿Y cómo termina Pedro? Pedro dice así, segunda de Pedro 3, capítulo 8. Sin embargo, léalo por favor. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. ¿Qué dice acá, queridos amigos? Le está escribiendo siempre Pedro. Cuando se dirigió a los cristianos le dijo queridos hermanos. ¿A quién entonces este mensaje? Este mensaje, para que usted lo lea en la casa, es para gente que en el tiempo de Pedro ya se burlaban y decían, eso que Jesús viene. Es que Pedro y Pablo ya lo esperaban desde esos tiempos. Imagínense, desde esos tiempos lo esperaban. ¿Cuánto más nosotros, que somos la generación posiblemente la última, antes que Jesús aparezca? Y dice acá la palabra, queridos amigos, quiero decirle algo. No es que Dios se haya olvidado de lo que está pasando, ni que estemos mintiéndole. Es que para el Señor un día, ¿qué es? Y 1000 años es como ¿qué? Un día. 9. Mire lo que dice. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes,
No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Entonces, ¿qué dice? No es que el Señor se le haya olvidado, no es que el Señor nos haya mentido, no es que sea una farsa, es que el Señor por amor a tanta familia suya y mía, todavía no está lista si hoy apareciera el Señor, y el Señor está esperando que la gente venga. Dios está retrasando sus promesas. ¿Por qué? Por amor, para que la gente proceda al arrepentimiento. Y mire lo que dice el día, ahora cambia para nosotros. Mire lo que dice. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán como un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. 11. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Y 12. Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Ve lo que dice Pedro y es esto. Tenemos que con ansias esperar este día. Yo ya espero este día. Pero también como lo espero, digo, Señor, ayúdanos a apresurar. ¿Cómo hacemos apresurar la venida del Señor? Hay dos cosas que están acá, pero hay otras más que están en otros pasajes, pero aquí están esas dos cosas. Dice a él, el Señor está esperando que a gente afuera proceda al arrepentimiento. Por eso es que todavía no ha venido. ¿Cómo apresuramos su venida? La iglesia necesita despertar y comenzar a compartir el evangelio, hermanos. ¿Por qué nosotros no compartimos el evangelio? Porque vivimos en las tinieblas como los que viven en las tinieblas muchos. ¿Desde qué vamos a hablar? Y después dice, y devuélvase por favor, dice, sabiendo que tenemos semejantes cosas por venir, dice Pedro. Dice, el 11 dice, dado que nos rodea, ¿qué dice? Será que todo lo que nos rodea será destruido. De esta manera, ¿cómo no llevar una vida ¿qué? Santa y en obediencia a Dios? ¿Qué es lo que ha retrasado que esto acontezca? El Señor tiene paciencia para que afuera se arrepientan, y el Señor está teniendo paciencia con nosotros también para que nos arrepintamos, la iglesia. Porque a veces hemos sido más religiosos que cristianos. Y dice que cuando nosotros, la iglesia, comienza a arrepentirse y comienza a renunciar a las tinieblas, y afuera comienzan a conocer al Señor, se apresura su día. Afuera el evangelio está predicando. Que nosotros no prediquemos, eso no quiere decir que no hay mucha gente que está conociendo al Señor. A mí me ha sorprendido esta ciudad, que una cosa que pasa es que mucha gente, yo le pregunto cuando viene acá al frente, ¿usted ya ha ido a una iglesia? Sí. ¿Ya ha ido a una iglesia? Sí. Todos en algún momento, los que yo he conocido, me dicen, sí, yo fui un día, me invitaron a una reunión, alguien me habló, alguien me predicó. Decir, en Neiva ya hay testimonio. Por eso yo no entendía por qué al año pasado Dios me dijo, ahora tienes que orar, es para que venga gente que ya conoció al Señor, porque es el tiempo de reconciliarlos. Es el tiempo que venga toda esa gente que algún día se le predicó y ha sido terca. Ora por ellos, porque llegó el día, llegó el momento, se está acercando. Dios está teniendo paciencia, es porque Dios quiere alcanzarlos. De aquí para adelante no quiero que lo saquen las cámaras después, porque voy a cerrar con esto. Porque a la gente a veces hay que enseñarle las cosas para que se ponga seria. Este año, hoy y mañana, ayer y hoy, empezó el año judío. Nosotros celebramos en diciembre, ellos ayer y hoy están celebrando 5.784 años, porque ellos van adelantados unos meses que nosotros. El calendario más fiel de la tierra, yo no voy a demorarlo con esto, es el de los judíos. Ellos manejan el calendario de Gela el segundo. Pero el calendario más fiel de todos los calendarios de los judíos tienen ramificaciones, es el de los caraítas. Los caraítas son personas que creyeron fielmente en la Torá. La Torá son los 5 libros de la Biblia. Muchos de ellos no son judíos cristianos, sino judíos, pero han sido súper fieles con el calendario. El calendario que tenemos nosotros es el calendario solar de Gregorio, un sacerdote, pero tiene unos errores.
Hay unos errores que están en la historia, por eso el calendario nuestro tiene posiblemente de 4 a 5 a 8 años de error. No sabemos exactamente por qué, porque ha habido unos errores. El calendario de los judíos toda la vida fue lunar y sigue siendo lunar, guiado por lo que el Señor les enseñó, cuándo sembrar a través de las cosechas. Los caraítas siempre han sido fieles a ese calendario, a lo que decía la palabra, y han seguido el calendario. Para ellos, el calendario tiene un retraso de 200 a 210 años. Entonces, cuando ellos están celebrando los años, que lo celebran igual que los judíos, no celebran 5.784 años, sino están celebrando 5.984 o 94. Acabamos de leer que Jesús dice que para Dios un día es como ¿qué? Y 1000 años es como un día. En la Biblia, cuando usted lee Apocalipsis 20, habla de que la tierra, después de que pase todo lo que pase, Jesús vendrá a la tierra y estará un milenio de paz. Un día. Porque todo lo que hizo Dios lo hace, 6 días trabajó y el séptimo día siempre será de paz y descanso. Desde Adán hasta nuestras épocas, según las cuentas del calendario judío caraíta, la humanidad tiene 5.984 o 94 años. Si esto es así, han pasado 5 días en la tierra y estamos por cerrar el 6º día. Cuando se cierre el 6º día, empezará el milenio. Entonces la pregunta que uno se hace, para no ser especulativo ni nada, yo no estoy haciendo especulaciones, pero me gusta pensar, si este calendario está en lo cierto, ¿cuánto le faltaría a la tierra? 16 años, o la tierra no, para que Jesús aparezca. 16 o 6, dicen ellos, no sabemos bien. Yo no voy a entrar a especular con eso. Pero que el tiempo se acaba, se acaba. No sé si me hice entender. Porque el séptimo día es el de descanso, y el séptimo día será en el milenio de la palabra. ¿Cuánto le falta a la tierra? Yo no sé. Vuelvo y le digo, si no atravesáramos la tribulación, tendríamos que quitarle 7 años. Y así comenzamos. Entonces yo digo, yo no quiero hacerle una especulación, yo no quiero decirle hora, no quiero decirle día, solamente quiero decirle que para mí el tiempo sí está cerca. Alguien dirá, pastor, pero como 10 años alcanzo todavía a pecar harto. Bueno, no lo sé. Allá usted. Usted no sabe si un pecado lo enganche y nunca lo suelte. ¿Sabe cuánta gente, y no lo digo con juzgarlos, en la iglesia hágale y no lo pueden dejar? Porque toca tomar decisiones radicales, fuertes, y a veces van a costar mucho, pero hay que hacerle, porque el tiempo se acerca. Ya no hay más tiempo para vivir en las tinieblas, hay que vivir en la luz, porque los de las tinieblas serán sorprendidos, vengan a una iglesia o no vengan a una iglesia. Los que andan en la luz no seremos sorprendidos, porque para nosotros Jesús no será como un ladrón en la noche. Nosotros escucharemos su voz, nos despertaremos y estamos arreglando las lámparas, porque cuando Él golpea saldremos, es decir, estamos listos con aceite preparados para el último tramo de la tierra. No sabemos si será 7 años menos o nos lleve antes, así que pongámonos en pie. Nuestro Señor Jesús, te damos gracias esta mañana. Señor, hemos estado escuchando la voz y a veces lo tomamos a la ligera, Señor. Tú estás despertándonos y diciéndonos, llegó la hora de despertar. Llegó la hora de levantarnos del sueño. Llegó la hora de no estar más ahí. Llegó la hora de arreglar las lámparas. Porque llegó la hora, Señor, del final. Posiblemente, Señor, veremos la gloria tuya como nunca ninguna persona la vio en la historia, Señor. Porque en el pasado fueron algunos testimonios que vimos en la historia, pero ahora serán miles y millones de testimonios en todo el mundo que están sucediendo de cómo la gloria tuya está
invadiendo las naciones, Señor. Milagros extraordinarios a diestra y siniestra, Señor. Señor, te doy gracias por cada persona que vino esta mañana a escuchar este mensaje, Señor. Si ellos vinieron a escuchar este mensaje es porque tú tienes planes con ellos y con sus familias. Tú tienes propósitos con ellos. Y yo oro por ellos y oro por sus familias. Oro por los que tienen familia que no te conoce, Señor. Porque la promesa que le diste a Abraham es esa, Señor. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, Señor. Y yo oro que las naciones de la tierra, las familias nuestras sean tocadas, sean salvadas. Los hermanos, los sobrinos, los nietos, los bisnietos, los abuelos, todas las personas que llevan nuestra sangre, nosotros reclamamos la salvación eterna de ellos, Dios. Nosotros hemos declarado una guerra que ellos no se irán a ir sin ti al cielo, antes de ir al cielo, Señor. Que la muerte y el Hades no tiene poder sobre sus vidas, porque nosotros nos paramos en la promesa de Dios, que si Jesús no ha aparecido es por amor a ellos, porque todavía ellos necesitan acercarse a ti, Señor. Cientos de personas que salieron de iglesias resentidos, dolidos, personas que se fueron por el mundo, Señor, todavía tú tienes que traerlos a ellos. Tú estás tocando el corazón de ellos para que vengan a ti, Jesús. Nosotros oramos por tanta gente que algún día recibió la palabra, Señor, pero que se fue durmiendo y hoy está en un profundo sueño y parecía que nada los levanta, Señor. Oramos para que en el fondo de su sueño escuchen la voz del Señor y puedan despertarse del sueño, Señor. Aquellas personas, Señor, que están atrapados por la religiosidad, están atrapados por las religiones, están atrapados por el pecado, por el engaño, por las tinieblas. Oramos para que la luz les resplandezca en sus vidas, en sus corazones. Gracias, Jesús. Nuestros hijos te servirán. Nuestros hijos serán preservados y guardados del mal. La promesa dice que tú no nos pusiste para ira, y nosotros reclamamos esa promesa. Nos pusiste para salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros, Dios. Nuestras generaciones no fueron puestas para ira, fueron puestas para la salvación eterna por medio de Jesucristo, el Señor y el Salvador. Gracias, Señor, esta mañana te damos. Bendigo esta tu iglesia. Todos los que estamos aquí buscamos paz y seguridad, y esa paz y seguridad está en Jesucristo, Señor. Danos esa seguridad que viene del cielo con tu presencia, Señor. El Espíritu Santo puede impartirnos esa paz interior y esa certeza de seguridad eterna, Señor. En el nombre de Jesús, guárdales, cuídales y presérvales en Cristo Jesús, para la gloria del único que vive para siempre. Amén y amén. A Dios sea la gloria.